Aquella noche, cuando el teléfono sonó, Elena ya estaba convencida de que ciertas partes de la vida simplemente no regresaban. Y sin embargo, el sonido de esa llamada, breve, persistente, casi tímido, parecía venir desde otro tiempo, desde otra versión de ella misma que llevaba décadas enterrada bajo responsabilidades, silencios y años acumulados como polvo sobre los muebles de una casa antigua. Elena no respondió de inmediato. Se quedó mirando el teléfono sobre la mesa del comedor, donde la luz amarilla de una lámpara vieja dibujaba sombras largas sobre la madera. Afuera, la ciudad respiraba lentamente, como lo hacen las ciudades después de las 10 de la noche, cuando la mayoría de las personas ya se han resignado a que el día terminó y lo único que queda es el silencio. A sus 58 años, Elena había aprendido que el silencio puede ser muchas cosas. Puede ser descanso, puede ser paz, pero también puede ser una forma elegante de la soledad. Durante años había vivido rodeada de ruido. El ruido de una familia creciendo, el ruido de decisiones urgentes, el ruido de responsabilidades que no dejan tiempo para preguntarse qué quedó pendiente dentro del corazón. Pero aquella noche, la casa estaba demasiado callada. Sus hijos ya no vivían allí. Su matrimonio había terminado hacía tanto tiempo que ya no dolía, aunque tampoco había desaparecido del todo. Y la rutina, esa compañera fiel de las personas que han vivido lo suficiente, había convertido sus días en una sucesión tranquila de gestos conocidos. El café por la mañana, las caminatas cortas por la tarde, la televisión encendida sin realmente mirarla. Nada malo, nada extraordinario, solo esa sensación suave, casi invisible, de que la vida ya había pasado por la parte más intensa de su historia. El teléfono volvió a sonar, una segunda vez, más insistente ahora. Elena frunció ligeramente el ceño, no con molestia, sino con esa curiosidad cautelosa que aparece cuando algo rompe una rutina demasiado perfecta, porque a esa hora casi nadie llamaba. Tomó el teléfono finalmente, aunque antes de responder, se quedó observando la pantalla unos segundos más de lo necesario. Un número desconocido, algo dentro de ella, algo muy antiguo, se movió apenas, como una puerta que se abre en una casa abandonada. Respondió. Bueno, durante un instante. No hubo respuesta, solo una respiración al otro lado de la línea. Una respiración lenta, contenida, como si la persona que estaba allí también estuviera luchando con algo que llevaba mucho tiempo guardado. Y entonces esa voz dijo su nombre. No, señora, no, Elena Martínez. Solo Elena, con una familiaridad que parecía imposible después de tantos años. Elena sintió un pequeño temblor recorrerle el pecho, porque esa voz no pertenecía simplemente a un recuerdo. Era una voz que su memoria había protegido durante décadas. Una voz que había aprendido a no buscar. Una voz que pertenecía a una parte de su vida que ella había guardado en un lugar muy profundo, como esas cartas que uno nunca tira, pero tampoco vuelve a leer. Y lo que ocurrió en ese instante fue algo que muy pocas personas admiten en voz alta. El tiempo retrocedió, no físicamente, no en la realidad, pero dentro del corazón, dentro de la memoria, dentro de ese lugar invisible donde viven los sentimientos que nunca terminaron de resolverse. 30 años desaparecieron en cuestión de segundos. Elena no habló, ni la voz al otro lado. Ambos parecían entender que aquel momento tenía un peso extraño, como si cualquier palabra pronunciada demasiado rápido pudiera romper algo frágil que había sobrevivido durante demasiado tiempo. Pero lo que Elena estaba a punto de descubrir era que esa llamada no era un simple recuerdo que regresaba del pasado. Era algo mucho más profundo, mucho más peligroso para la tranquilidad de una vida ordenada. Porque hay historias que no terminan cuando creemos. Historias que simplemente esperan. Esperan décadas si es necesario. Esperan a que el momento correcto llegue. Esperan a que las personas involucradas sean lo suficientemente maduras, lo suficientemente solitarias o lo suficientemente honestas consigo mismas como para enfrentarlas. Elena finalmente habló. ¿Quién es?
La respuesta llegó con una calma que parecía atravesar el tiempo. Pensé que tal vez ya no reconocerías mi voz. Elena cerró los ojos, y entonces lo supo. No necesitaba que dijera su nombre. Había recuerdos que no se borran. Recuerdos que permanecen intactos, como fotografías guardadas en un cajón oscuro donde el paso de los años no puede tocar la imagen. Y aquel recuerdo tenía un nombre que ella no pronunciaba desde hacía más de 3 décadas. Un nombre que pertenecía a una época en la que su vida todavía estaba llena de posibilidades, cuando el futuro parecía un camino abierto, en lugar de una serie de decisiones ya tomadas. Ricardo, susurró finalmente. Hubo un silencio al otro lado, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que acaban de abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Elena apoyó lentamente la espalda en la silla. Su mente estaba llena de imágenes que regresaban sin permiso. Un verano demasiado largo, una estación de autobuses, cartas escritas a mano, promesas que parecían eternas cuando uno tiene 20 y tantos años. Promesas que la vida, con su paciencia implacable, se encargó de convertir en recuerdos, porque así es el tiempo. El emperador romano Marco Aurelio escribió una vez que la vida de cada persona es como un río, donde todo fluye constantemente, donde nada permanece exactamente igual, donde incluso los momentos más intensos terminan convirtiéndose en algo que apenas podemos tocar con la memoria. Y Elena había aceptado esa idea durante muchos años. Había aceptado que algunas historias simplemente se disuelven, que algunas personas pertenecen a una versión antigua de nosotros mismos, que el pasado debe quedarse donde está. Pero aquella voz al otro lado del teléfono, estaba demostrando algo distinto, algo que muchos filósofos también sospechaban. El viejo pensador Séneca decía que el tiempo no nos quita las cosas, simplemente nos enseña cuáles eran realmente importantes. Y tal vez, solo tal vez, había algo entre Elena y Ricardo que el tiempo nunca terminó de borrar. 30 años, murmuró Ricardo finalmente, con una mezcla extraña de asombro y nostalgia. Elena dejó escapar una pequeña risa. No era una risa alegre. Era la risa de alguien que acaba de mirar directamente a un recuerdo que pensaba que ya no podía hacerle sentir nada. 30 años, repitió ella. La lámpara sobre la mesa seguía iluminando suavemente la habitación. La casa seguía igual de silenciosa. La noche seguía avanzando lentamente sobre la ciudad, pero dentro de Elena algo había cambiado, algo pequeño, algo peligroso, algo que muchas mujeres, después de cierta edad, creen que ya no volverá a sentir. No era exactamente amor, no todavía, no tan rápido, era algo más delicado, más sutil, más inquietante. Era curiosidad. Curiosidad por una historia que nunca tuvo un final claro. Curiosidad por una persona que una vez conoció profundamente y que ahora era casi un extraño. Y sobre todo, curiosidad por lo que esa llamada podía significar después de tantos años. Porque hay algo que nadie te dice cuando cumples 50 o 55 o 60. La vida no se detiene, no se vuelve completamente predecible. No se convierte en una línea recta hacia la tranquilidad. A veces, cuando menos lo esperas, la vida te llama por teléfono, y cuando Elena contestó aquella llamada, no tenía idea de que estaba a punto de reabrir una historia que el tiempo había dejado inconclusa durante más de 30 años. Lo que todavía no sabía era por qué Ricardo había decidido llamar justo ahora, ni qué había pasado realmente aquella última noche antes de que sus caminos se separaran. Ni por qué, después de tanto tiempo, su voz seguía teniendo ese extraño poder de despertar algo dentro de ella, algo que Elena había creído perdido para siempre. Pero la verdadera razón de esa llamada, todavía no había sido revelada, y cuando finalmente saliera a la luz, esa tranquila noche silenciosa cambiaría mucho más de lo que Elena podía imaginar. Elena dejó el teléfono apoyado suavemente sobre la mesa, como si el mero contacto con su piel pudiera transmitirle un poco de la energía que acababa de despertar. Cerró los ojos un instante y permitió que el aire de la noche entrara por la ventana abierta, acariciando su rostro con esa suavidad
que solo llega después de la medianoche, cuando todo parece respirar en cámara lenta y cada sonido es un secreto compartido solo con quien escucha de verdad. El reloj seguía marcando los minutos, pero para Elena, el tiempo parecía haberse dilatado. Cada segundo se estiraba, denso y profundo, como si aquel silencio, después de la llamada, fuera más pesado que todos los años que habían pasado desde que ella y Ricardo se habían visto por última vez. Y sin embargo, no era un peso incómodo, era un peso dulce, lleno de anticipación, como el que se siente al recordar un lugar que alguna vez fue tu hogar y que ahora, de repente, aparece intacto frente a ti, aunque hayan pasado décadas. Recordó entonces los días de su juventud, cuando todo parecía posible y el corazón podía latir al ritmo de los sueños sin que nadie lo cuestionara. Recordó la primera vez que vio a Ricardo, aquel instante fugaz que parecía insignificante entonces, pero que había dejado una marca indeleble en su memoria. No era un recuerdo lleno de detalles precisos, eran sensaciones, la forma en que sus ojos encontraban los de ella sin decir nada, la manera en que una risa compartida podía llenar un cuarto de magia y promesas implícitas que todavía resonaban en su pecho, 30 años después. Elena se levantó lentamente de la silla, dejando que los dedos tocaran los bordes del teléfono, como si necesitara confirmar que no había sido un sueño. Caminó hacia la ventana y observó la ciudad dormida, las luces que parpadeaban a lo lejos y los automóviles que todavía cruzaban alguna avenida tardía, con un sonido que se mezclaba con el murmullo del viento. Todo parecía tan familiar y al mismo tiempo tan distinto. Era la misma ciudad, pero ahora la mirada de Elena sobre ella estaba teñida por la certeza de que algo inesperado estaba a punto de suceder. Mientras sostenía el marco de la ventana, sus pensamientos comenzaron a reconstruir los hilos del pasado, hilando recuerdos que hasta ese momento habían permanecido dispersos y apagados. Recordó las cartas que alguna vez intercambiaron, aquellas palabras escritas con tinta azul que parecían simples entonces, pero que hoy revelaban una intensidad que sus jóvenes mentes no pudieron comprender completamente. Cada letra, cada frase, era un susurro de emociones que habían permanecido intactas, esperando a ser redescubiertas. Y entonces recordó el último encuentro, aquella noche que siempre había evitado reconstruir en su memoria con demasiada exactitud porque sabía que el recuerdo dolería, y a la vez haría falta respirar hondo para no dejar que el pasado la invadiera por completo. Fue un encuentro lleno de miradas, de gestos apenas perceptibles, de palabras que quedaron suspendidas entre lo que se decía y lo que se callaba. No hubo promesas formales, ni abrazos que sellaran un destino, solo un instante compartido que a la distancia de los años parecía contener todo un mundo de posibilidades y renuncias. Elena sintió una mezcla extraña de nostalgia y de una especie de anhelo contenido, un calor sutil que recorría sus mejillas y el centro de su pecho, como si la juventud que pensó perdida volviera a rozarla de manera imperceptible. No era una llamada al pasado para revivirlo, sino una invitación silenciosa a explorar lo que aún podría florecer, aunque el tiempo hubiera transcurrido inexorablemente. Era como si la vida le dijera que ciertos hilos nunca se rompen, que algunas emociones sobreviven a los años y que la intensidad de los sentimientos auténticos puede aparecer cuando menos lo esperamos, incluso en la madurez. Se permitió un suspiro largo, lento, profundo, como si estuviera soltando los años que cargaba consigo. Cada suspiro parecía abrir una pequeña grieta en la armadura de prudencia que había construido para protegerse de la decepción y la rutina. Porque, a veces, la vida llega con sorpresas cuando uno cree que nada puede sorprender más, cuando se han aprendido a valorar la calma y la estabilidad por encima de la emoción. Y aquella llamada, con su simple existencia, desafiaba todo eso. Elena volvió a tomar el teléfono, con movimientos delicados, como si estuviera tocando algo frágil y precioso. Sabía que lo que iba a venir no sería inmediato ni obvio. Sabía que la historia que había comenzado aquella noche de hace 30 años no se resolvería en un instante. Y, aún así,
no pudo evitar sentir un cosquilleo que subía desde la nuca hasta la punta de los dedos, un recordatorio silencioso de que la vida, incluso a su edad, todavía podía sorprender con emociones que se creían dormidas para siempre. Caminó hacia el sillón de la sala y se sentó de manera que la lámpara iluminara solo su rostro, dejando el resto de la habitación en penumbra. La noche afuera parecía más profunda que nunca, como si esperara en silencio a que Elena decidiera qué hacer con esa llamada inesperada. Cada sombra, cada sonido lejano de la ciudad, parecía un susurro que le recordaba que, a veces, los recuerdos no son solo ecos del pasado, pueden ser la llave para abrir nuevas puertas, para volver a sentir lo que alguna vez se sintió con la intensidad de lo auténtico. Y mientras sostenía el teléfono entre sus manos, Elena comprendió algo que pocas veces se admite en voz alta, que los deseos verdaderos, los que nacen del corazón, no desaparecen con los años, solo esperan. Esperan el momento preciso para regresar y recordarnos que la vida no se agota, que el tiempo no nos arrebata por completo aquello que merece ser vivido. Esa noche, Elena se permitió quedarse en silencio un poco más, escuchando la respiración de la ciudad y su propio pulso acelerado, consciente de que, después de 30 años, algo había comenzado de nuevo. No sabía qué, no sabía cómo, ni hasta dónde llegaría. Solo sabía que aquella llamada era el inicio de una historia que estaba a punto de recordarle que la vida puede sorprender incluso cuando creemos que todo ya ha pasado. Y mientras el reloj marcaba las horas avanzando lentamente, Elena comprendió que lo que estaba por venir sería mucho más intenso y delicado de lo que su mente se atrevía a imaginar, que los secretos, los recuerdos y las emociones que parecían dormidos ahora tenían la oportunidad de despertar. Y en ese instante, con la noche abrazándola y la voz de Ricardo resonando en su memoria, Elena sintió algo que hacía mucho no sentía, que todavía podía emocionarse, que todavía podía temblar ante la posibilidad de lo inesperado, que la vida, aún después de los años, podía tocarla profundamente. Elena dejó que la noche la envolviera por completo. Se recostó lentamente en el sillón, apoyando la cabeza contra el respaldo y dejando que la tenue luz de la lámpara dibujara sombras suaves sobre su rostro, como si cada línea y cada arruga contara los años que había vivido, los amores que había tenido y los silencios que había aceptado sin protestar. El teléfono permanecía en su mano, tibio y pesado, como si contuviera un fragmento del pasado que todavía podía latir con fuerza. La voz de Ricardo seguía resonando en su memoria, mezclándose con imágenes de una juventud que parecía tan lejana y, sin embargo, tan viva en sus emociones. Recordó el primer verano que compartieron, las tardes interminables junto al río, el aroma del agua mezclado con la tierra caliente, las risas que escapaban sin esfuerzo y el roce accidental de manos que parecía encender todo un universo de sensaciones en su interior. Habían sido jóvenes, llenos de sueños que todavía no tenían miedo de romperlos contra la realidad, de enfrentarlos con la intensidad que solo la juventud permite. Pero la vida se encargó de separarlos, no de manera dramática ni cruel, sino de la forma más silenciosa posible. Decisiones, oportunidades perdidas, caminos que se bifurcaron sin que ellos siquiera se dieran cuenta de que nunca volverían a encontrarse en aquel mismo punto. Y aún así, 30 años después, la voz de Ricardo en aquel teléfono recordaba a Elena que nada se olvida del todo, que ciertos hilos permanecen intactos, aunque el tiempo los haya estirado hasta parecer irreconocibles. Se permitió cerrar los ojos un momento y revivir aquel último encuentro, esa despedida que jamás pronunciaron en palabras, pero que ambos entendieron como un adiós que no necesitaba explicación. Recordó el abrazo breve, la manera en que sus miradas se cruzaron y se sostuvieron como si intentaran memorizar la presencia del otro para siempre. Y también recordó la sensación de pérdida que la acompañó durante los años siguientes, una pérdida silenciosa que nunca se manifestó en llantos ni reproches, sino en un vacío suave que siempre la acompañó, apenas perceptible, pero constante. Y ahora, frente al teléfono, Elena se dio cuenta de que ese vacío estaba a punto de llenarse nuevamente, aunque de una forma que no podía prever.
Era extraño, casi irreal, sentir que la vida podía ofrecernos otra oportunidad cuando creíamos que todo ya había sido vivido, cuando pensamos que los momentos decisivos pertenecen exclusivamente a la juventud. Pero ahí estaba, palpable, invitándola a adentrarse en un territorio donde los recuerdos y las emociones se mezclaban con la promesa de lo inesperado. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. La ciudad, a esas horas, parecía una pintura impresionista. Luces difusas, autos que se movían lentamente, sombras que se estiraban sobre los muros de edificios antiguos. Elena respiró hondo, dejando que el aire fresco de la noche llenara sus pulmones y acariciara su piel con delicadeza. Era un aire cargado de posibilidades, de momentos aún no vividos, de conversaciones pendientes y emociones que habían estado dormidas durante demasiado tiempo. Tomó asiento junto a la mesa nuevamente y apoyó el codo sobre la madera. El teléfono seguía allí, quieto, como si esperara que ella diera el siguiente paso. Y Elena sabía que, aunque podría ignorarlo, dejar pasar esta llamada sería cerrar una puerta que probablemente nunca volvería a abrirse, porque hay ocasiones en la vida en las que un instante puede cambiarlo todo, y este, sin duda, era uno de ellos. Recordó entonces los años que siguieron a su separación, los años en los que aprendió a ser fuerte, a vivir consigo misma, a encontrar consuelo en su rutina y en sus propios silencios. Y comprendió algo. La fortaleza no consiste en evitar que las emociones regresen, sino en permitir que lo inesperado toque nuestra vida con suavidad, sin miedo, reconociendo que el deseo, la nostalgia y la curiosidad no desaparecen simplemente con la edad, permanecen latentes, esperando su momento. Elena respiró nuevamente y, sin pensarlo demasiado, levantó el teléfono y marcó un número que recordaba de memoria, un número que nunca había olvidado a pesar de los años. Sabía que la otra persona respondería, aunque no sabía qué esperar. La anticipación era dulce y peligrosa a la vez, un recordatorio de que la vida puede ser tan intensa como en la juventud, incluso después de tantas décadas. «Hola», dijo finalmente, su voz suave, apenas un susurro, pero cargada de una emoción contenida que ni siquiera ella misma había anticipado. «Hola, Elena», respondió Ricardo, y en ese instante, aunque solo fueran palabras, hubo algo más profundo, una conexión que parecía traspasar los años, un puente invisible que los unía y los sostenía, recordándoles que los sentimientos verdaderos no se desgastan con el tiempo. Se quedaron en silencio un momento, escuchando las respiraciones del otro, sintiendo que cada segundo era un hilo que los volvía a acercar, que despertaba emociones que creían dormidas, que traía recuerdos y anhelos que parecían cobrar vida nuevamente en la penumbra de la noche. Y Elena supo, con una claridad que la estremeció, que aquella llamada no era casualidad, que algo estaba por revelarse, algo que podría cambiar no solo la historia que habían compartido, sino la manera en que ella veía el tiempo, el amor y la posibilidad de sentir de nuevo. El reloj continuaba su curso, silencioso pero inexorable, mientras Elena y Ricardo se mantenían al otro lado de la línea, conscientes de que lo que estaba comenzando era apenas el primer capítulo de algo que ninguna de las dos vidas había podido anticipar. La noche avanzaba lentamente, y con ella, cada suspiro, cada pausa, cada recuerdo compartido, hacía que el corazón de Elena latiera con una intensidad que creía perdida, porque a veces, después de 30 años, una sola llamada puede recordarte que la vida todavía guarda secretos, emociones y encuentros que esperan pacientemente para sorprendernos, incluso cuando creemos que todo ha terminado. Y mientras la ciudad dormía, Elena entendió que esa noche sería diferente a todas las demás, que algo estaba despertando dentro de ella, algo que había esperado 30 años para volver a sentir, y que, cuando aquello sucediera, nada volvería a ser igual. Elena colgó el teléfono por un momento, aunque no realmente. Lo dejó a un lado, casi como si necesitara separarse de él para poder procesar lo que estaba sucediendo. La sensación en su pecho era extraña, una mezcla de calor y vacío, de excitación contenida y de nostalgia profunda.
como si cada latido recordara una parte de su historia que ella había creído olvidada. Se sentó nuevamente en el sillón, abrazando una almohada, como si necesitara sostener algo tangible mientras su mente navegaba entre recuerdos y sensaciones. Recordó aquella primera tarde de otoño, hacía tantos años, cuando caminaban por la plaza central de la ciudad, bajo un cielo que parecía teñido de melancolía y luz cálida al mismo tiempo. Ella llevaba un suéter que todavía podía imaginar, suave al tacto, y él caminaba a su lado, sin darse cuenta de que la forma en que la miraba estaba cargada de una intensidad que ninguna palabra podía explicar. Sus conversaciones eran simples, pero sus silencios, esos silencios tenían un lenguaje propio, uno que solo quienes sienten profundamente pueden reconocer. 30 años habían pasado desde entonces. 30 años en los que la vida había enseñado lecciones de todas las formas posibles. Pérdidas silenciosas, amores que llegaron y se fueron, responsabilidades que ocuparon días enteros, rutinas que parecían seguras pero que, en realidad, habían servido para proteger un corazón que no sabía cómo abrirse de nuevo. Y sin embargo, en aquel instante, con la voz de Ricardo resonando en su memoria, Elena sintió que todo lo vivido no había sido suficiente para borrar lo esencial. La conexión profunda que alguna vez compartieron todavía existía, invisible, latente, esperando ser reconocida. Se levantó y caminó lentamente por la sala, sus dedos rozando los lomos de libros que había acumulado durante los años, como si cada uno pudiera ofrecerle un consejo o recordarle que la vida, a pesar de todo, todavía tenía secretos por revelar. Se detuvo frente a la ventana y miró hacia la calle, donde las luces amarillas reflejaban las sombras de los árboles y los edificios antiguos. La ciudad dormía, pero ella sentía que algo dentro de ella despertaba, algo que no tenía miedo, algo que había esperado demasiado tiempo para volver a aparecer. Elena recordó entonces la última carta que Ricardo le había escrito, aquella que nunca envió, guardada en un sobre, arrugado dentro de un cajón del escritorio. Palabras llenas de emoción contenida, de confesiones que no se atrevieron a decirse en persona, de promesas que parecían imposibles de cumplir pero que, de alguna manera, aún tenían peso en la memoria de ambos. Recordó la forma en que sus manos temblaban al escribirla, la manera en que el corazón se aceleraba con cada frase y cómo después de dejarla guardada, ambos continuaron sus vidas sin saber que aquella carta sería un hilo invisible que los conectaría décadas después. Elena se sentó nuevamente y dejó que los recuerdos la envolvieran por completo. Recordó los momentos felices, sí, pero también los silencios, los adioses sin despedidas claras, los sueños que se quedaron a medio camino. Y comprendió algo fundamental, que la vida no se mide únicamente por lo que se cumple, sino por aquello que sentimos, incluso cuando nadie más lo sabe, incluso cuando creemos que ha desaparecido. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez no fue solo un timbre, fue un recordatorio tangible de que el pasado y el presente podían encontrarse en un instante. Elena tomó el teléfono y antes de responder, cerró los ojos un momento, dejando que la respiración del otro lado se mezclara con la suya. Sabía que lo que estaba por decirse no sería simple ni rápido, que las palabras tendrían que recorrer caminos delicados para llegar al lugar exacto donde debían tocar. «Elena», dijo Ricardo, con esa calma que parecía atravesar los años. «No podía esperar más. Necesitaba escucharte. Necesitaba saber si alguna vez sentiste lo mismo que yo». Elena sintió un estremecimiento recorrerle la columna vertebral. No era vergüenza ni miedo, sino algo más profundo, la certeza de que lo que ambos habían sentido aquel verano, hace tantos años, no se había perdido, solo había esperado el momento adecuado para regresar. «Ricardo», susurró ella. «Sí, siempre lo sentí. Nunca lo olvidé». Hubo un silencio largo, lleno de significado, un silencio que decía más que cualquier palabra. Y en ese silencio, Elena comprendió que los años no habían debilitado la intensidad de aquello que ambos compartieron. Al contrario, lo habían preservado, refinado,
preparado para este instante en el que la vida les ofrecía una segunda oportunidad, aunque nadie pudiera predecir cómo sería. Y mientras la noche avanzaba lentamente, con la ciudad dormida y la brisa acariciando su rostro, Elena comprendió que la historia que creía cerrada no solo estaba abierta nuevamente, sino que prometía emociones más profundas, más maduras, más sensuales de lo que jamás había experimentado. No era solo nostalgia, no era solo memoria, era el inicio de algo que podía transformar su vida de una manera que ni siquiera los años habían logrado anticipar. Se recostó en el sillón, con el teléfono aún cerca, permitiéndose sentir cada emoción sin miedo, cada recuerdo sin culpa, cada anhelo sin prisas, porque entendió que, a veces, las historias más importantes no se viven en la juventud ni en la impaciencia, sino en la paciencia del tiempo y en la delicadeza de los momentos inesperados que, después de décadas, regresan para recordarnos que la vida aún puede sorprender. Y Elena sabía que lo que estaba por suceder esa noche sería solo el primer paso de un camino lleno de secretos, recuerdos, emociones y deseos que habían esperado 30 años para volver a emerger. Que la voz de Ricardo, tan cercana y lejana al mismo tiempo, era la llave que abría una puerta que ella había creído cerrada para siempre. Y que, al cruzarla, todo su mundo emocional, todo aquello que creía haber vivido plenamente, estaba a punto de renacer con una intensidad que ni siquiera podía imaginar. Elena permaneció sentada en silencio, escuchando cómo la respiración de Ricardo, al otro lado del teléfono, parecía sincronizarse con la suya. Cada pausa, cada pequeño suspiro, era una comunicación más profunda que cualquier palabra, una conversación silenciosa que atravesaba los años y los kilómetros, conectando dos corazones que habían sabido esperar, aunque no supieran exactamente por qué. La noche fuera de la ventana se había vuelto más densa, más íntima, como si el mundo se hubiera reducido a aquella sala, a aquella lámpara que dibujaba luces cálidas sobre su piel, y a esa voz que parecía despertar cada rincón de su memoria. Mientras sostenía el teléfono con ambas manos, Elena recordó los instantes que nunca se habían mencionado. La forma en que Ricardo la había hecho reír hasta que los ojos le lloraban de alegría, las miradas cómplices que compartieron en silencio, las promesas no pronunciadas, pero comprendidas en el corazón. Todo lo que había creído olvidado, toda la nostalgia de su juventud, estaba regresando ahora con una claridad casi dolorosa, recordándole que ciertos sentimientos no desaparecen, solo duermen, esperando el momento justo para volver a tocar nuestra vida. Se levantó lentamente y caminó hacia la biblioteca de la sala, donde los libros se alineaban con orden silencioso. Rozó los lomos con la yema de los dedos, como si buscara un consejo en la sabiduría de las palabras impresas, o quizás una guía que le ayudara a comprender lo que estaba sintiendo. La sensación de emoción contenida crecía con cada paso, mezclándose con un cosquilleo que subía por su nuca y recorría la espalda, recordándole que la vida podía volver a ser intensa incluso cuando uno piensa que todo está tranquilo y cerrado. Y entonces recordó aquella tarde que nunca mencionó a nadie, cuando se cruzó con Ricardo en la feria del pueblo, hacía 30 años, y sus manos se rozaron accidentalmente entre la multitud. Era un roce mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para encender una chispa que ninguno de los dos supo cómo manejar. No hubo palabras, no hubo confesiones, solo una promesa muda en el aire, que ciertos lazos, aunque invisibles, eran imposibles de romper. Elena respiró hondo y volvió al sillón, dejando que los recuerdos fluyeran como un río silencioso, profundo y cálido. Pensó en los años que siguieron, en cómo había aprendido a vivir con prudencia, con paciencia, con una calma que le ofrecía seguridad pero que también ocultaba la intensidad de lo que alguna vez sintió. Y ahora, aquella voz, aquella llamada, estaba desafiando todo eso, invitándola a sentir de nuevo, a permitir que las emociones regresaran sin pedir permiso. «Elena», dijo Ricardo con suavidad, como si temiera romper la delicada atmósfera que los envolvía. «Hay algo que necesito decirte, algo que nunca te conté, y que tal vez ahora es el momento». Elena cerró los ojos,
sintiendo cómo cada palabra despertaba un eco en su interior. Sabía que lo que Ricardo estaba a punto de revelar no sería ligero ni fácil. Sabía que podría cambiar la percepción que tenía de su pasado, pero también intuyó que, sin importar la dificultad, debía escucharlo. Porque después de 30 años, la verdad tenía un peso distinto, más intenso, más humano, más cercano a lo que realmente importa en la vida. «Dime», susurró ella, con la voz apenas audible, pero cargada de toda la curiosidad y emoción que sentía. «Dime lo que nunca pudiste decirme». Hubo un silencio largo, un silencio que no era vacío, sino lleno de significado, de recuerdos, de emociones no expresadas. Cada segundo parecía estirarse, creando una tensión silenciosa que los mantenía al borde de un descubrimiento que ninguno de los dos podía anticipar completamente. «Siempre», empezó Ricardo, con un temblor apenas perceptible en la voz, «siempre te he recordado, Elena». No hubo un solo día, en todo este tiempo, en el que no pensara en lo que dejamos atrás, en lo que podría haber sido y que ahora me doy cuenta que aún podría ser. Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era miedo, era la intensidad de una emoción que había permanecido dormida durante décadas, un deseo profundo y silencioso de revivir aquello que creían perdido. Cada palabra de Ricardo resonaba como un eco de un verano lejano, de cartas que nunca se enviaron, de abrazos que nunca llegaron, de miradas que aún podían decir más que cualquier conversación. Y en ese instante, mientras la noche avanzaba lentamente y la ciudad seguía su respiración tranquila, Elena comprendió algo que hacía mucho no se permitía admitir, que la vida, incluso después de los 50, podía ofrecer sorpresas inesperadas, emociones profundas y conexiones que desafiaban la lógica del tiempo. Que la llamada que había recibido no era solo un recuerdo, sino una oportunidad para volver a sentir, para volver a vivir algo que creía perdido, para redescubrir la intensidad de aquello que nunca muere en el corazón. Se recostó de nuevo en el sillón, con el teléfono cerca, permitiéndose sentir cada emoción sin prisa, dejando que los recuerdos y los deseos se mezclaran con la realidad de la noche. Porque sabía que lo que estaba comenzando esa noche no sería breve ni simple. Era el inicio de un camino lento, lleno de miradas, silencios, palabras cuidadosamente elegidas y emociones que debían ser exploradas con delicadeza. Y mientras Elena escuchaba la voz de Ricardo, entendió que aquel instante era solo el primer paso de algo mucho más grande, un viaje que los llevaría a enfrentarse con recuerdos, emociones y secretos que habían estado dormidos durante 30 años, pero que ahora despertaban con una fuerza inesperada, recordándoles que la vida aún podía sorprender, incluso después de décadas de aparente calma. Escribe continuar, para seguir con la historia. Continuar. Elena se quedó un momento mirando el teléfono, sin querer colgar, sin querer avanzar demasiado rápido. Era como sostener un objeto frágil entre las manos, algo que podía romperse si lo manejabas con torpeza, pero que también podía ofrecerte un calor inesperado si lo sostenías con cuidado. Afuera, la noche parecía más silenciosa que nunca, y la luz de la lámpara sobre la mesa dibujaba sombras que se movían lentamente, como si danzaran al ritmo de los recuerdos que la inundaban. Recordó con claridad los años en que ella y Ricardo habían compartido momentos que parecían simples, pero que guardaban un peso invisible en sus corazones. Caminatas bajo la lluvia que terminaban en risas temblorosas, miradas prolongadas que decían más que cualquier palabra, cartas escondidas en bolsillos de chaquetas, abrazos breves que contenían mundos enteros. Era asombroso cómo la memoria podía revivir esos detalles con tanta claridad, como si el tiempo solo hubiera colocado un velo ligero sobre ellos, listo para ser retirado en un instante. Elena apoyó el teléfono contra su hombro y caminó lentamente hacia la cocina, dejando que el eco de sus pasos se mezclara con el silencio de la casa. Tomó una taza de té y dejó que el aroma cálido llenara sus sentidos. Cada sorbo era un recordatorio de que estaba viva, de que el corazón todavía podía latir con fuerza, de que el pasado no era un simple recuerdo, sino una presencia que podía dialogar con el presente. Elena.
La voz de Ricardo apareció de nuevo, más cercana ahora, más directa, como si también él estuviera sintiendo la densidad de los recuerdos. Hay algo que siempre quise decirte, pero nunca encontré el momento, ni el valor. Elena inspiró profundamente, sintiendo cómo una mezcla de expectación y nerviosismo recorría su cuerpo. Sabía que lo que él estaba a punto de revelar podía cambiar su percepción de todo lo que habían vivido, pero también sabía que debía escucharlo, porque después de 30 años, algunas verdades no se pueden ignorar, y algunas emociones no esperan más tiempo. Dime, susurró ella, con una voz que temblaba apenas, pero que estaba llena de curiosidad y de la emoción contenida que había creído perdida. Dime lo que no pudiste decirme antes. Hubo un silencio largo, cargado de significado, un silencio que parecía sostener décadas enteras de sentimientos no expresados. Elena podía escuchar su propia respiración, sentir el pulso acelerado en el pecho y percibir que Ricardo también estaba ahí, al otro lado del hilo, sosteniendo la misma emoción contenida. Nunca dejé de pensar en ti, dijo finalmente Ricardo, con voz suave pero firme. No hubo un solo día en que no recordara tu risa, tu manera de mirar las cosas, la forma en que veías la vida. Siempre me pregunté, ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos separado, si hubiéramos tenido el valor de enfrentar todo, juntos? Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, sino el reconocimiento de una emoción que había permanecido dormida demasiado tiempo. El deseo de volver a sentir lo que alguna vez la había estremecido profundamente, de permitir que los recuerdos y las emociones se encontraran con el presente. Ricardo, comenzó, y las palabras parecían no ser suficientes para expresar lo que sentía. Yo también, siempre te recordé. Nunca dejé que esos recuerdos se perdieran del todo. Hubo otro silencio, esta vez más prolongado, pero no incómodo. Era un silencio que hablaba de complicidad, de entendimiento, de un vínculo que ni los años pudieron romper. Elena se permitió cerrar los ojos y sentir cada recuerdo, cada emoción, cada instante compartido en su juventud, reviviéndolo con una intensidad que le hizo latir el corazón más rápido. Porque comprendió algo fundamental, que la vida, incluso después de los 50, puede sorprendernos con emociones que creíamos dormidas, con encuentros que desafían el tiempo y con la posibilidad de redescubrir aquello que nunca muere en el corazón. Elena volvió a tomar el teléfono con ambas manos, como si necesitara asegurarse de que aquello era real. Sabía que lo que estaba sucediendo no era un simple recuerdo, era un regreso, un reencuentro de emociones que había esperado silenciosamente durante décadas y que ahora exigían ser reconocidas, exploradas y vividas nuevamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, con un hilo de voz que mezclaba curiosidad, miedo y anticipación. Ahora, respondió Ricardo, con esa calma que parecía atravesar los años. Ahora escuchamos lo que el tiempo nos dejó aprender y descubrimos juntos qué queda por vivir. Elena dejó escapar un suspiro largo y lento, consciente de que aquella conversación era solo el inicio, que lo que estaba por venir no sería inmediato ni simple, que cada palabra, cada silencio, cada pausa, sería un camino delicado hacia emociones profundas, miradas que dicen más que cualquier frase, y recuerdos que, después de 30 años, volvían a cobrar vida con una fuerza inesperada. Y mientras la noche avanzaba, silenciosa y cómplice, Elena entendió que lo que comenzó como una simple llamada telefónica, 30 años después, se convertiría en una historia que no solo revisitaría el pasado, sino que tendría el poder de transformar su presente, su manera de sentir y su capacidad de sorprenderse ante la vida. Elena se recostó de nuevo en el sillón, esta vez dejando que el teléfono descansara suavemente sobre su regazo. Sus dedos lo acariciaban casi sin darse cuenta, como si tocarlo le permitiera sostener algo más que una voz al otro lado. Sostenía un pedazo de tiempo, un hilo invisible que conectaba su pasado con un presente que parecía imposible de imaginar solo unos minutos antes. Afuera, la ciudad dormía en un murmullo lejano,
y cada sombra que se movía sobre las paredes de su sala parecía cómplice del misterio que comenzaba a desplegarse. Pensó en Ricardo, en la voz que conocía tan bien, y en cómo, a pesar de los años, la familiaridad seguía allí. No era simplemente recuerdo, era presencia. Era la sensación de que alguien puede mirar tu historia desde lejos y aún así conocerla mejor que muchos que han estado a tu lado todos los días. Esa sensación hizo que Elena se preguntara cuánto de nuestra vida permanece oculto, esperando un instante inesperado para volver a ser visto, para recordarnos lo que creíamos perdido. Se permitió cerrar los ojos y revivir la última tarde que compartieron. No fue un encuentro lleno de palabras, fue un intercambio silencioso, de miradas, de gestos mínimos, de sonrisas que contenían mundos enteros. Ella recordaba la brisa suave que se colaba por la ventana abierta, el aroma de la tierra mojada después de la lluvia, y cómo, sin darse cuenta, su mano rozó la de él al pasar por el mismo espacio. Un instante que, en su juventud, pensó que no tendría mayor importancia, pero ahora, 30 años después, comprendía que ese roce mínimo había sido un hilo que nunca se rompió. Elena inspiró hondo y abrió los ojos, sintiendo la densidad de la noche como un abrazo que la sostenía mientras sus pensamientos danzaban entre el pasado y el presente. Sabía que aquello que sentía no era simple nostalgia, era el recordatorio de que ciertas emociones, ciertos deseos, no desaparecen, sino que esperan con paciencia para volver a tocar nuestra vida cuando el momento es justo. El teléfono volvió a vibrar, y Elena lo levantó con una delicadeza que parecía honrar todo lo que había esperado hasta ese instante. «Elena», dijo Ricardo, con un tono que llevaba tanto emoción contenida como calma, «he pensado en ti cada día, durante estos 30 años, y ahora que finalmente puedo hablar contigo, necesito que me escuches. Necesito que sepas lo que nunca me atreví a decir». Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. No era solo sorpresa, era una mezcla intensa de anticipación, de emoción y de una especie de temor delicioso, porque sabía que lo que estaba por escuchar podía cambiarlo todo. No podía apartar la vista del teléfono, como si mirar otra cosa la hiciera menos presente en ese instante donde cada palabra contaba. «Ricardo», susurró, casi sin aliento, «estoy escuchando». Hubo un silencio largo, profundo, lleno de significado, como si ambos estuvieran midiendo cada segundo antes de permitir que las palabras atravesaran el tiempo. Cada respiración, cada pequeño suspiro, cargaba el peso de décadas, y en ese silencio, Elena comprendió que la conversación que comenzaba no era simplemente un intercambio de palabras. Era un reencuentro de emociones, de recuerdos y de posibilidades que habían esperado pacientemente. «Siempre», comenzó Ricardo, con voz temblorosa por la intensidad contenida, «siempre te quise, Elena. Nunca dejó de importarme lo que sentíamos. Nunca dejé de recordar tus ojos, tu risa, la manera en que hacías que todo a tu alrededor pareciera más ligero. Y ahora que puedo hablar contigo, necesito que sepas que todo esto que guardé durante tanto tiempo todavía está aquí. Todavía soy yo, esperando, recordando, esperando a que tú también recuerdes». Elena cerró los ojos y permitió que la emoción la recorriera de pies a cabeza. No era solo amor, no era solo nostalgia, era una mezcla de todo lo que la vida había depositado en su corazón: recuerdos, sueños, pérdidas, anhelos y la certeza de que, aunque los años habían pasado, el tiempo no podía borrar lo que es esencial. Se recostó en el sillón, dejando que el teléfono descansara sobre su pecho, y comprendió algo que había evitado admitir durante demasiado tiempo. La vida no termina en una rutina silenciosa, ni en la soledad aparente. A veces, lo que creíamos dormido regresa con más fuerza, recordándonos que aún tenemos la capacidad de emocionarnos, de desear, de volver a sentirnos vivos. Elena dejó escapar un suspiro largo, lleno de esa mezcla dulce y peligrosa de anticipación y emoción contenida. Afuera, la noche parecía más cómplice que nunca. Cada sombra,
Cada luz distante, cada sonido de la ciudad que llegaba suavemente hasta su sala, parecía acompañar aquel instante que podría cambiarlo todo. «Ricardo», dijo finalmente, con voz firme pero suave. «Después de todo este tiempo, sí, quiero escucharte. Quiero saberlo todo». Hubo un silencio que se sintió como un pacto silencioso, un acuerdo entre dos almas que habían esperado 30 años para volver a encontrarse, para explorar lo que el tiempo no logró borrar, para redescubrir emociones que no se habían extinguido. Y Elena supo, con una claridad que la estremeció, que aquella noche solo había comenzado, que lo que estaba por venir sería un viaje de emociones, recuerdos y descubrimientos que la llevarían a un lugar donde la vida aún podía sorprenderla con intensidad, pasión y sensibilidad, incluso después de tantas décadas. Porque había algo que ambos necesitaban recordar, que el amor verdadero no conoce edad, que los recuerdos auténticos sobreviven al tiempo, y que la vida, incluso después de los años, puede despertar con la fuerza de lo inesperado. Elena dejó que el teléfono descansara suavemente sobre la mesa, pero su mano se quedó cerca, temblorosa apenas, como si un hilo invisible la uniera a la voz de Ricardo. Afuera, la noche parecía haberse detenido, como si el mundo entero contuviera la respiración para escuchar lo que estaba a punto de suceder. La luz de la lámpara dibujaba sombras cálidas sobre las paredes, y en cada rincón de la sala, Elena sentía el eco de los recuerdos mezclarse con la promesa de lo inesperado. Se recostó de nuevo, dejando que los pensamientos fluyeran sin control, permitiéndose revivir aquellos instantes que habían marcado su juventud, aquellos momentos en que la risa y la emoción llenaban cada espacio. Recordó con claridad los silencios compartidos con Ricardo, esas pausas cargadas de significado que decían más que cualquier palabra, y que ahora, 30 años después, se sentían más intensas que nunca. Era como si el tiempo no hubiera pasado realmente, sino que hubiera estado aguardando pacientemente para que ellos volvieran a encontrarse. El teléfono sonó de nuevo, suave, casi tímido. Elena lo levantó con delicadeza y escuchó la voz de Ricardo, cargada de esa mezcla de emoción contenida y calma que la estremecía por dentro. «Elena, necesito verte. No puedo seguir solo con palabras. He esperado demasiado para esto». Su corazón dio un salto inesperado. No era miedo, sino una sensación intensa y dulce. Un recordatorio de que ciertas emociones, ciertas conexiones, nunca se pierden realmente. Cada palabra parecía atravesar la distancia, tocando recuerdos dormidos y emociones que creían que habían quedado atrás. «Sí», susurró Elena, con voz temblorosa, apenas audible, como si temiera romper la magia de aquel instante. «Quiero verte». Hubo un silencio largo, cargado de significado. No había prisas, no había urgencia, solo la certeza de que algo importante estaba comenzando a revelarse. Un hilo que los conectaba más allá del tiempo y del espacio, un puente delicado entre lo que fueron y lo que podrían volver a ser. Elena se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. La brisa nocturna acariciaba su rostro, mezclando la fragancia de la ciudad con la emoción que sentía por dentro. Pensó en cómo los años habían transformado todo a su alrededor, pero también en cómo ciertas emociones permanecen intactas, esperando el momento justo para regresar con una intensidad que nadie podría anticipar. Y en ese instante comprendió que la vida todavía podía sorprenderla, que lo que creía cerrado, dormido o perdido, podía volver a despertar con más fuerza que nunca. Se sentó nuevamente, con la mirada fija en la calle silenciosa. Cada sonido lejano, cada luz que parpadeaba, parecía anticipar algo que estaba por llegar. Elena no sabía qué esperar exactamente, pero lo que sentía era innegable, un deseo de vivir nuevamente, un impulso de explorar lo que el tiempo había dejado intacto, una curiosidad que la mantenía al borde de un descubrimiento profundo y delicado. «Ricardo», dijo finalmente, casi como un susurro que se perdía entre la noche. «Cuando llegue, no sé qué decir, ni qué sentir». «Nada de eso importa», respondió él, con suavidad. «Solo estaremos ahí. Eso será suficiente para empezar». Y en esas palabras, Elena
Sintió que todo lo que había esperado durante décadas finalmente encontraba sentido. No era un amor impaciente, ni un encuentro precipitado. Era la vida mostrándole, con calma y delicadeza, que incluso después de 30 años podía existir una oportunidad para lo que creyeron perdido. Se recostó, cerrando los ojos por un momento, y permitió que la anticipación llenara cada espacio de su ser. Cada recuerdo, cada emoción, cada deseo dormido, parecía prepararse para emerger con intensidad. Y aunque la noche era larga y la espera todavía no había terminado, Elena comprendió que aquel reencuentro estaba a punto de abrir un capítulo que transformaría su vida, lentamente, con la sutileza de los secretos bien guardados y la fuerza de las emociones auténticas. Porque había algo que ambos necesitaban redescubrir, que la vida, incluso después de tantos años, aún puede sorprender con ternura, con deseo contenido y con la promesa de momentos que se saborean lentamente, uno a uno. Elena dejó escapar un suspiro profundo, consciente de que la verdadera historia apenas estaba comenzando, que los secretos, las emociones y los encuentros que habían permanecido dormidos durante 30 años, ahora despertaban poco a poco, y que cada instante venidero tendría su propio peso, su propia intensidad y su propia belleza. Y mientras la ciudad dormía y la noche abrazaba su casa, Elena supo que lo más emocionante aún estaba por llegar, y que la historia que había comenzado con una simple llamada, 30 años después, la mantendría en un suspenso delicioso, lleno de emoción, recuerdos y secretos que solo se revelarían poco a poco. Elena escuchó cómo la ciudad parecía contener la respiración. Afuera, las luces parpadeaban suavemente, las sombras se movían con lentitud, y el viento nocturno traía consigo un murmullo apenas perceptible, como si todo el universo estuviera esperando lo que estaba por suceder. Tomó el teléfono nuevamente, con una mezcla de emoción y calma, y respiró profundamente, sintiendo cada latido de su corazón, cada recuerdo y cada emoción que había permanecido dormida durante 30 años. Cuando Ricardo llegó, no hubo palabras apresuradas ni gestos exagerados. Solo hubo miradas que decían más que cualquier frase, sonrisas que contenían décadas de recuerdos, y un silencio que no era vacío, sino lleno de significados, promesas y emociones que no necesitaban ser pronunciadas. Se sentaron frente a frente, y Elena comprendió que aquella noche no se trataba solo de un reencuentro, se trataba de la posibilidad de sentir de nuevo, con intensidad, con cuidado y con toda la profundidad que los años les habían enseñado a valorar. Los recuerdos de juventud se mezclaron con el presente, creando una sensación única de plenitud y sorpresa. Cada conversación, cada gesto, cada pequeño roce de manos traía consigo la certeza de que algunas conexiones no desaparecen, que algunos sentimientos no se apagan y que la vida, incluso después de los 50, todavía puede sorprender con intensidad, ternura y sensualidad emocional. Y mientras la noche avanzaba lentamente, Elena entendió que la verdadera magia no estaba en revivir el pasado, sino en permitir que el presente los transformara, en sentir sin miedo, en abrirse nuevamente a lo inesperado. Porque lo más importante que aprendió esa noche era que nunca es demasiado tarde para volver a emocionarse, para redescubrir lo que realmente importa y para dejar que la vida le ofrezca oportunidades que parecían dormidas, pero que solo esperaban el momento adecuado para florecer. Ricardo tomó suavemente su mano y la sostuvo con delicadeza, y Elena sintió cómo un hilo invisible conectaba todo lo que habían sido con todo lo que todavía podían ser. No necesitaban promesas rimbombantes ni planes apresurados. Bastaba con estar presentes, con permitirse sentir y con aceptar que algunas historias esperan pacientemente su momento para renacer. La noche se llenó de una quietud cálida, de miradas que hablaban sin palabras, y de un entendimiento profundo que solo quienes han esperado, sufrido y amado verdaderamente pueden reconocer. Elena comprendió que cada emoción, cada recuerdo, cada instante compartido, había sido necesario para que aquel momento llegara.
y supo, con una claridad que la estremeció, que la vida siempre guarda sorpresas, incluso cuando creemos que todo ha pasado, porque, después de todo, el amor y la emoción no tienen fecha de caducidad. A veces, solo necesitan la paciencia de los años, el silencio de la espera y la fuerza de la conexión verdadera para volver a despertar. Y mientras la cámara de la imaginación del espectador se cierra lentamente sobre esa escena íntima, dejando la ciudad dormida y la promesa de futuros encuentros, Elena se recuesta con una sonrisa serena y un corazón lleno de anticipación, consciente de que la verdadera historia apenas comienza, incluso después de 30 años de espera. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo recordar que nunca es tarde para sentir, amar y vivir con intensidad, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejarnos tu comentario sobre la emoción que más te conmovió de esta historia. Aquí compartimos relatos que despiertan emociones profundas, que nos recuerdan la belleza de la vida y que demuestran que, sin importar la edad, siempre hay algo por descubrir, porque la vida está llena de secretos, emociones y momentos inesperados, y nosotros los contaremos, uno a uno, contigo. Fin.